Debe irse. No, no es el momento más adecuado para el amor. Anda, anda. Estarás entrando en todo. Solía meditar que era un tonto, que era un completo necio, que no poseía ningún valor. Fui un hipócrita y un mentiroso. Y en algún momento de mi vida fui un mentiroso patológico, porque quería ser mejor de lo que era por dentro. Mi nombre completo es Ruth y actualmente resido en los Estados Unidos de América. Jamás me encontré con ningún valor que fuera verdaderamente significativo. Nunca me encontré con ninguna belleza que fuera realmente notable. Me encontré completamente inútil. Y nunca con ningún deseo genuino de seguir viviendo. Sin embargo, debido a la presión de la sociedad, me veo obligado a fingirlo hasta que lo logre. Así que continué avanzando mientras por dentro me sentía completamente descompuesto y vacío. Como si existiera un gigantesco agujero negro en mi interior. La forma habitual de abordar la autoestima es: me comparo con otras personas porque no puedo hacer las mismas cosas que los demás, o no puedo ser tan inteligente o tan listo o tan bello como otras personas. Te colocas bajo una presión significativa. Debo estar presente en este lugar. Muchas personas lo dicen. Mi madre solía decirme cuando era joven: oh, eres estúpido, no sirves para nada, no sabes cómo hacer las cosas. Y esto hizo que mi autoestima. Permanecer bajo una presión considerable y anhelamos que ese valor nos sea concedido por los demás. Constantemente me encontraba en la búsqueda de esa validación. No deseaba ser de esa manera, pero constantemente gravitaba hacia ello. Se transformó en una verdadera adicción. Crecí deseando intensamente afecto, especialmente de mi padre, porque me crié en un hogar desestructurado. Eso fue una de las cosas más significativas que considero que impactaron mi identidad, ya que crecí con carencias y sin llenar ese vacío emocional. Inicié la búsqueda de ese afecto en los lugares equivocados. Nadie conocía realmente la salud que había dentro de mí porque sabía perfectamente cómo ocultarlo de manera muy eficaz, poniendo en funcionamiento tu desbrozadora, ¿verdad? Mejorando mucho. Mi mamá. Considero que ella era una persona bastante funcional que estaba enfrentando la depresión, y en la República Dominicana eso no es algo que se trate con facilidad. A las personas les importa o se concentrarán en eso. Sin embargo, ella tuvo que enfrentar una multitud de problemas que ahora comprendo mejor, ya que tuvo que criar a 4 hijos por su cuenta y, al no disponer de los recursos económicos necesarios, se veía obligada a realizar acciones que también me dejaron una impresión negativa. Mi madre era una persona muy dura y yo siempre intentaba estar a la altura de esa fuerte y dominante personalidad. Y yo no era tan fuerte como ella. Siempre fui el tipo de persona un poco más débil y... niño débil. A pesar de que ya había alcanzado una edad en la que tenía hijos y era completamente capaz de tomar mis propias decisiones, no las tomaba. Siempre sentía la necesidad de que mi madre tomara esas decisiones por mí, o al menos obtener su aprobación.
Eso fue algo que impactó profundamente las relaciones que mantuve porque no estaban a la altura de lo que le agradaba a mi madre. No continuaré manteniendo una relación con ellos. Me afectó profundamente a nivel personal debido a la relación de la cual tengo 2 hijos. Mi madre y mi hermano no estaban de acuerdo. Estaba vertiendo esa infelicidad en este individuo mientras él intentaba tener una relación conmigo y con los hijos que teníamos. Entonces, eventualmente eso también se convirtió en algo bastante tóxico porque estaba vertiendo una gran cantidad de cosas negativas. Y la insatisfacción constante de mi madre y mi hermano, quienes eran todo mi mundo. Solía consumir alcohol en grandes cantidades. Y fue, ya sabes, con mi propia madre. Solo estaba. Me encontraba simplemente desorientado en un ciclo interminable, en un ambiente que detestaba profundamente, pero no sabía de qué manera escapar. Entonces, en la gente tenemos un problema y vemos que este problema se manifiesta de manera significativa, especialmente en el contexto de las relaciones. Y ese problema radica en que consideramos como fuente algo que requiere las mismas cosas que nosotros. Y entonces, si recurro a otro ser humano como mi fuente principal, eso se convierte en un problema. Eso es lo que todos hacemos. Naces y tomas a mamá como tu fuente, y tomas a papá como tu fuente, y tomas a tus hermanos como tu fuente, y tomas a tu maestro como tu fuente, y tomas a las personas a tu alrededor como tu fuente. Siempre tomas a otros como tu fuente principal, absorbes sus explicaciones, observas sus expresiones, aprendes y te moldeas a partir de ellos. Y lo que ellos expresan lo tomas, lo crees y se convierte en parte de tu percepción del mundo, formando así tu visión del mundo. Sí, la forma en que ves el mundo está muy ligada a quienes te rodean. Lo que dijeron, la información que absorbiste de ellos, influye en cómo percibes todo. Y debido a que obtenemos valor de estas fuentes mientras esté desempeñándome bien, creo que tengo buena autoestima. Y si no me estoy desempeñando bien ahora, no tengo buena autoestima. Mi autoestima es bastante baja. Y estos son los resultados de tener a las personas como nuestra principal fuente en lugar de tener a Dios como nuestra fuente principal. La razón por la cual él y yo tomamos la decisión de separarnos fue algo que resultó ser extremadamente doloroso. Como mencioné anteriormente, mi madre tuvo una influencia bastante significativa en su desagrado hacia él. Por lo tanto, cuando se enteró de la razón que ocurrió, fue una gran fuente de alegría para ella. Porque finalmente estoy concluyendo mi relación con mi pareja, el padre de mis hijos. Así que no podía reconciliarme con esa alegría. No podía expresarle a mi madre que me estaba consumiendo por dentro, que en realidad deseaba quedarme, porque ella no mostraría comprensión hacia eso. Estaba contenta de que finalmente me estuviera separando. Esa sucesión de emociones me llevó a afirmar que no poseo ningún valor y que estaría considerablemente mejor si estuviera muerto. ¡Si me fuera! Tal vez las chicas tendrían una oportunidad significativamente mejor de no tener que lidiar con la madre tan despreciable que pienso que soy. Eso fue lo que me condujo a la primera ocasión en la que intenté quitarme la vida. Ingerí algunas pastillas en la sala de estar de la casa de mi madre con la intención de ser hallado sin vida en ese lugar. Así que me quedé allí, esperando a ver qué ocurría. Sin embargo, gracias a Dios, únicamente me sentí agotado y con el estómago un poco revuelto, pero no fue nada realmente grave.
Tras separarme de mi pareja, acordamos que él recogería a las niñas los fines de semana que le correspondían. Los fines de semana que yo no estaba con ellas, me dedicaba a mí misma de forma peligrosa. Estaba saliendo con gente, iba a discotecas, estaba bebiendo. Me volví muy adicta a estar en relaciones porque durante esos años simplemente salía con muchas personas. Descubrí que como método para sobrellevar la situación era una verdadera tragedia, ya que en realidad me estaba destruyendo por completo. Tratas algo según el valor que crees que tiene. Así que si piensas que tienes poco valor, entonces puedes poner cualquier cosa en ti. Puedes ver cualquier cosa, puedes comer cualquier cosa, puedes beber cualquier cosa, no importa lo malo que sea, no importa lo corruptor que sea, no importa lo degradante que sea. Pero si tienes un valor tremendo, no puedes simplemente poner cualquier cosa en ti. Solo puedes poner en ti lo que vale el valor que eres. Y así debes seleccionar de entre las cosas que come, las cosas que bebe, las cosas que ve, las cosas en las que participa para que estén de acuerdo con su valor. A lo largo de ese ciclo de vida, también experimenté maltrato a través de diversas interacciones que tuve con hombres. Y esa fue la segunda oportunidad en la cual intenté acabar con mi propia vida. Entonces conocí a una persona cuando cumplí los 35 años. En línea, él era simplemente un nuevo creyente, pero con un pasado sumamente peligroso. Nos unimos en matrimonio y una gran cantidad de asuntos con los que él estaba enfrentándose se revelaron. Y una de las problemáticas, lo que hizo no fue únicamente a mí, sino también a una situación que afectó a mis hijas. Por lo tanto, eso fue uno de los cambios verdaderamente significativos de la vida que no estaba preparado para enfrentarme a eso, pero reconocí que, debido a la mentalidad que tenía en ese momento, no podría haberlo hecho. Nada es mejor de lo que ya tenía. Estaba tan herido como la persona hacia la que me sentía atraído. Fue extremadamente difícil y doloroso. 6 años largos. Que esperaba poder respaldar y sostener el matrimonio de manera continua y constante. Tuvimos momentos muy buenos. Sin embargo, al final, fue simplemente otra relación que resultó ser tóxica. Pero no solamente porque la persona era tóxica, fue porque me di cuenta de que yo también tenía comportamientos tóxicos. Había tanto dolor, sufrimiento, ira y daño dentro de mí que no tenía la capacidad de... Elige sabiamente. ¿Cómo podría llegar a saber si mi perspectiva del mundo es una visión adecuada o no lo es? Necesito algo que no dependa de mis creencias personales, que no esté sujeto a lo que pienso, que realmente no dependa de mis percepciones hasta cierto punto. Ahora bien, ¿qué podría ser eso? Bueno, creo que eso es lo que llamaría la ley fundamental de la naturaleza. Y la ley fundamental de la naturaleza es que absolutamente todo toma con el fin de poder dar. Observamos en la naturaleza que absolutamente todo transmite el poder, transmite el material, transmite los recursos y así sucesivamente y realiza algo con eso. Y así todo, cada componente en la naturaleza toma para dar y no importa si es un organismo vivo o si es una entidad no viva o lo que sea. Incluso una roca absorberá la luz del sol, absorberá el calor. Y luego la lagartija que vive debajo de la roca puede estar a la sombra y no tan caliente durante el día. Y luego durante la noche la roca emite el calor al ambiente para que la pequeña lagartija debajo de la roca no se congele por la noche. Y así incluso un objeto inanimado como una roca está tomando y dando.
Todo en la naturaleza está tomando y dando, está tomando y dando. ¿Se alinea mi perspectiva del mundo con el concepto de tomar y dar? ¿O se ajusta con el concepto de entregar para recibir? ¿Cómo estoy operando? ¿Pienso que estoy amando a los demás con mi propio amor? ¿Pienso que estoy respetando a los demás con mi propio respeto? ¿Pienso que estoy cuidando de los demás con mi propio cuidado? ¿O reconozco que no poseo la capacidad de brindar ningún tipo de respeto, honor o cuidado a menos que primero reciba el respeto, honor y cuidado necesarios? Y que el respeto, honor y cuidado que ofrezco no son realmente míos. No se originó de mí, se originó de algo más, de algún otro lugar diferente. Mis hijas siempre han sido buenas chicas. Y eran plenamente conscientes de cómo respaldarse mutuamente para superar la crisis, y realizaron un trabajo verdaderamente excelente apoyándose entre sí. Pero llegó un momento en que ellos también necesitaban salir, y buscaron esa salida. Como su padre y yo estábamos separados, su padre fue la salida. Me consideraron responsable del hecho de que decidí casarme con esta persona, a pesar de estar al tanto de lo que sabía acerca de su pasado. Y considero que eso está completamente bien. Puedo asumir la responsabilidad de mis decisiones. No puedo asumir la responsabilidad por las acciones de otra persona. Sin embargo, como madre o padre que necesitaba protegerlos y mantenerlos completamente seguros, no realicé un trabajo adecuado. En el instante de la separación con mi exesposo, el entorno era sumamente tenso. Y porque yo también estaba atravesando mi propia crisis personal, lidiando con la culpa, el resentimiento y la ira. Y además esforzándome por sobrevivir a todos los cambios que estaban ocurriendo. Además, me encontraba desquitándome y abusando de la autoridad que mi madre ejercía sobre ellos, elevando la voz. Haciendo Lo que mis emociones eran completamente capaces de hacer para imponer esa autoridad. Generamos un ambiente mucho más tenso y tóxico para los tres mientras estábamos en plena transición. Como consecuencia, ambos decidieron irse. Y finalmente me encontré completamente solo en la nueva residencia. Fue en ese preciso instante cuando experimenté una transformación significativa y un cambio notable en mi vida, donde me di cuenta de que mis hijas eran verdaderamente mi ídolo. Y aunque no poseía lo mejor, la forma de gestionar mis emociones durante la crisis, dado que he estado con ellas durante un periodo tan prolongado. Una parte de esa identidad estaba estrechamente conectada a ellos. Y me encontré completamente perdido y caí en una profunda depresión. No quería seguir viviendo. Escuchaba voces tanto en mi interior como en el exterior de mi cabeza. Llegué a un momento en el que respondía a las voces que resonaban persistentemente en mi mente. Me estaba volviendo loco. Por consiguiente, si alguna persona toma ese respeto, honor y cuidado y lo rechaza, lo ignora o no lo acepta, entonces yo me siento rechazado y apartado. Y en este momento tengo un problema significativo, una dificultad importante, porque actualmente estoy en desacuerdo con otras personas y los percibo en conflicto conmigo. Las relaciones son caóticas y se están desmoronando. Y así sucesivamente. Si existe alguna disfunción que continúa persiguiéndome a mí y a mi existencia, ya sea en mi organismo, en mis relaciones interpersonales o en otros aspectos de mi vida cotidiana, por lo tanto necesito cuestionar profundamente lo que he creído que es la verdad. Y en este momento necesito contrastarlo con algo similar a la ley fundamental para verificar, de acuerdo, se ajusta, no se ajusta. Si encaja, es verdaderamente maravilloso. Si no encaja,
Es momento de revisar. Cuando una madre percibe que sus propios hijos la aborrecen, es el dolor más insoportable que uno pueda imaginar. Se siente como si te hubieran apuñalado repetidamente en lo más profundo del corazón. La incapacidad de manejar y comprender el rechazo es abrumadora. La cultura se interpone, junto con lo que los demás podrían llegar a decir y pensar. Entonces se convierte en una avalancha de cosas que vienen de afuera hacia adentro, que el individuo que lo está pasando no puede procesar correctamente. Amo mucho a mis hijas, pero no supe mostrarles mi amor por su complejidad. Me dolió cuando se fueron por un amor que no entendía del todo. Sin embargo, no era un tipo de amor que resultara ser verdaderamente saludable. Era un amor que era: os necesito muchísimo, permaneced aquí a mi lado, os quiero aquí conmigo. ¿Realmente los amé en este día? Soy plenamente consciente de que no lo hice. Los quiero de una forma egoísta. Y reflexiono que poseo una autoridad sobre ellos, que me pertenecen porque los llevo dentro de mi herida emocional. ¿Cuáles son algunos signos que indican que tengo a otras personas como mi fuente? Si necesito que sean de cierta forma para que yo pueda ser de cierta manera, entonces es probable que los tenga como mi fuente. Me enfurezco con ellos, me siento manipulado por ellos, tengo la sensación de que debo regular su comportamiento o ya sabe lo que expresan, lo que realizan, etc. Me siento eufórico por lo que dicen. Si ellos están animados y felices, yo estoy animado y feliz. Si están decaídos y deprimidos, yo estoy decaído y deprimido. Por lo tanto, si considero a otras personas como mi principal fuente, inevitablemente terminaré sintiéndome vacío y completamente agotado. Así que necesito una fuente que tenga todas esas cosas que necesito constantemente, completamente, personalmente y desinteresadamente. Y no puede ser otro ser humano porque cada ser humano necesita esas cosas y las necesita de esa manera. Como madre, estoy otorgándome a mí misma el reconocimiento por todo lo que he logrado. No comprender que eso era mi responsabilidad personal. Yo opto por tenerlos. No me deben absolutamente nada, pero los percibo como si me debieran algo. Con una mente extremadamente enferma, experimentaba un dolor insoportable que no podía aguantar. Así que cuando se fueron, yo me había ido. No lo hice. Regresé nuevamente a estar sin identidad. Me faltaba un amor que pudiera ser puro, constante, incondicional, pleno, deseado y valioso. Y dado que era sumamente, me encontraba familiarizado con ello, con la capacidad de arrebatarme la vida. En el pasado mencioné que estaba bien. Estaba considerando, pero esta vez hice algo que no hice, las 2 veces anteriores. Hice una oración. Y le supliqué a Dios que viniera y me ofreciera su ayuda porque entendía que no podía salir por mí mismo. El cambio verdaderamente llegó cuando comencé a conocer a un Dios que era completamente diferente. Y cuando reconozco que las Sagradas Escrituras poseen el poder de llevar a cabo lo que afirmaron que realizarían, las transformaciones comenzaron a llegar cuando me agoté de estar pretendiendo. Cuando me agoté de llevar una máscara constantemente. Y cuando finalmente admití que ya no poseía las fuerzas necesarias por mi cuenta para salir de la situación complicada en la que estaba. Mi transformación personal llegó en el momento en que comencé a mirar profundamente dentro de mí mismo. Y experimentaba un temor profundo acerca de en quién me había convertido.
Y al ver los cambios en la progresión de mi vida, me percibía como si fuera un monstruo. Y no me agradó. ¿Qué es lo que hace que algo sea verdaderamente valioso? ¿Es acaso el material del cual está fabricado? Un sello, por ejemplo, está confeccionado a partir de un simple trozo de papel que por sí solo no resulta muy costoso. Lo que determina el valor del objeto en sí es ¿qué precio está dispuesto a pagar una persona por este objeto? Un sencillo pedazo de papel, un sello. Muchas personas no están al tanto del valor de ese sello y no estarían dispuestas a pagar más de $2 o $3 por él. Sin embargo, otra persona que comprende el verdadero valor de ese sello estará dispuesta a desembolsar $1,000 por un simple pedazo de papel destinado a un sello, ya que esa persona reconoce su auténtico valor. Por lo tanto, en última instancia, el valor se determina por el precio que una persona esté dispuesta a pagar por ello. Y cuando llego a reconocer lo inmenso que es el universo y lo expansivo que resulta ser en términos de tiempo, espacio y poder, y reflexionas que, wow, Dios es aún más grandioso que todo eso, es más poderoso que todo eso, Él creó todo eso, Él sostiene todo eso. Y aún así vino a este planeta y se convirtió en uno de nosotros, y pasó por tortura y dolor y malentendidos y abuso y todo ese tipo de cosas para poder salvarme. Por eso, reconozco que hay un valor realmente grande en eso. Puede que no lo vea personalmente, pero sin duda hay un valor enorme allí. Entonces, mi valor como individuo no proviene de lo que estoy hecho, de mis capacidades, de lo que soy capaz de hacer o de lo que no soy capaz de hacer. No obstante, mi valor como ser humano se origina del sacrificio que Jesucristo estuvo dispuesto a realizar por mí. Ese es un precio extremadamente elevado. Sí, necesitamos valor, pero el valor es cómo pensamos sobre los demás, lo que nos hace felices. Lo que podemos saber sobre nosotros mismos está al más alto nivel que cualquier ser humano puede alcanzar, que es ser un hijo de Dios. Mi confianza necesita trasladarse de lo que mi madre y mi padre decían cuando era joven. Traslado mi confianza a lo que Dios dice. Mi Creador, mi Dios dice, he pagado el precio de la vida de Jesucristo por ti. Y ahora puedes llegar a creer esta información en lugar de la información que te proporcionaron tus padres. ¿Y cuánta baja autoestima experimentarás si sabes que Dios mismo ha pagado el precio por ti? La parte más complicada fue rendirse y encontrarse en una situación en la que no hay nada al otro lado, no hay nada que pueda hacer. Todo lo que he hecho muestra que soy competente en hacer las cosas mal por mi cuenta. Y de esta forma resulta ser atractivo y beneficioso, y da la impresión de que tiene una solución, pero es demasiado complejo de entender. No lograba comprender cómo, únicamente confiando en Dios, sería posible. Simplemente no podía depositar mi confianza en Él. Estaba lidiando con visualizaciones en mi mente debido a una adicción sobre la cual no había logrado obtener victoria mientras intentaba superar estas imágenes. Hubo una mañana en la cual comencé a dialogar, rememorar y retroceder. Una de las cosas que más me fascinó profundamente fue que logré visualizar a Cristo en mi existencia en el pasado. Y posteriormente, al observarme en la actualidad, me percato de que estoy progresando y comienzo a experimentar una sensación de mejora. El hecho de que Él siempre supo que Él poseía conocimiento de absolutamente todo, que sabía que atravesaría por cada situación que experimenté, que conocía todos mis secretos más profundos, incluso mis pensamientos más ocultos, que ha sido testigo de mi vida desafortunada y malvada. Y a pesar de absolutamente todo,
Fue capaz de expresar que entregaría su vida por mí y continúa intercediendo en mi favor, además de seguir comunicándome a través de su palabra que te he amado con amor eterno. Con bondad te he atraído. Me quedé completamente asombrada cuando leí Ezequiel 16, versículo 8, que dice: pasé junto a ti, te miré y vi que tu momento era el de un amor. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Sí, hice un pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ese fue mi asombro, en el que reconocí que estaba siendo amada durante todos mis años, incluso cuando estaba completamente segura y convencida de que nadie me amaba. Y justo cuando más necesitaba ese amor, perfecto, puro, incondicional, constante, total, puedo mirar atrás y decir, Él estaba ahí, siendo ese Salvador amoroso. Claro, cambiando la manifestación de su amor por mí, pero sin embargo, siempre amándome. Cuando entendí eso, no pude evitar llorar. No tanto por mí, sino porque estaba asombrada de que un Salvador así pueda fijarse en mí, de que Él es capaz, de que siempre le importó. Y como yo me estaba prostituyendo, y porque yo estaba haciendo lo que me daba la completa y entera gana con mi propia vida, lejos de Él, y afirmando que yo tenía una identidad, Él pacientemente esperó. No me presionó. Y en el momento preciso en que yo me acerco a Él, Él dijo, aquí. Y me tomó de la mano y me abrazó con su amor. Y no me soltó. Y sé que hay personas que dicen, si Dios es verdadero y real, ¿por qué ocurren estas cosas en mi vida, mis decisiones? Cristo no quería que yo pasara por lo que pasé. Él sufría ahí mismo por mí, conmigo, por eso estaba allí. Pero no podía alejarme de las decisiones que yo estaba tomando, ni mi forma de ver la vida al revés, hasta que reconocí mi propia condición. En aquel entonces, mi condición espiritual me estaba conduciendo a una gran multitud de enfermedades como sobrepeso y acné, entre otras. Yo tuve infecciones, tuve sarpullidos. Mi estado emocional, mi salud mental era muy inestable. Yo era muy inestable. Supe. Luego, a partir de la última crisis que experimenté, estaba teniendo problemas abdominales. Mi estómago solía palpitar, como temblar y latir. Lloraba todos los días, no podía dormir. El estilo de vida que estaba practicando no era efectivo para apartarme de las pruebas sin que me afectaran físicamente. En cierto punto, comencé a experimentar un pequeño ruido en mis oídos, como un persistente zumbido. Había muchas, a veces tenía migrañas, calambres, dolores corporales, dolor de espalda. Bueno, me diagnosticaron esa condición, la costocondritis, hace muchos años cuando aún estaba trabajando. Es una inflamación que afecta el área del pecho, específicamente el esternón.
y esa inflamación causaba tanto dolor que sentía que me estaba dando un infarto. Y eran solo mis músculos superiores inflamados. Tuve un episodio tan malo que acabé en el hospital. Pero yo soportaba ese dolor, a veces como si alguien me apuñalara por la espalda. Mis manifestaciones físicas empezaron a mejorar cuando me rendí y se lo entregué todo a Cristo Jesús. ¿Cómo lo hice? No fue un sentimiento. Confesé. Y tengo la plena convicción de que Él me ha perdonado. Y elijo creer con todo mi corazón que fui perdonada. Me era más fácil perdonar a otros que a mí mismo. Me di cuenta de que resultaba más sencillo soltar en la cruz lo que otros me habían dicho y hecho que desprenderme de lo que yo mismo les dije e hice a los demás. En la cruz, mientras me esforzaba por aceptar el perdón de Dios para mí, por las cosas que había hecho y los errores que había cometido, uno de los pensamientos que tuve en ese momento, y creo que Dios trataba de comunicarse conmigo, fue: Mark, si yo morí para ponerte en libertad, ¿qué derecho tienes tú de mantenerte en cautiverio? Y eso me impactó mucho. Pensé, oh, cierto, si Él murió para perdonarme, ¿quién soy yo para aferrarme al cautiverio y decir, no me liberes, no tengo derecho? El efecto de sentirme perdonada fue bueno y lo sentí de inmediato. Pero con el tiempo fue cuando empecé a notar que esas cosas que me estaban atormentando ya no me atormentaban más. Y al comenzar a percibir eso, mi estómago dejó de latir con fuerza. Mis dolores corporales empezaron a ceder. Los dolores. Cuanto más continuaba estableciendo esa conexión, más se sentía. Y cuando recuerdo algo, me arrepiento, voy a Cristo, oro, y si necesito confesarle a alguien lo que hice, lo hago. Recordé cosas de mi pasado por las que tuve que contactar a las personas a las que les hice daño y decirles, yo hice esto, sin buscar ninguna excusa, reconociendo mi error tal como fue y pidiendo perdón porque entendí que el perdón era para mí. Entonces, el efecto o el resultado de hacer lo correcto de la manera adecuada es que, según lo que Dios nos dice, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda injusticia. Ahora, algunas de mis relaciones se han restaurado. Una de ellas es con mi madre. Después de 11 años, por fin hemos logrado conectar y mantener una relación de lo más armoniosa. Establecí una relación con mi papá y ha sido la mejor experiencia que he tenido. Ahora me relaciono más con mis hijas que antes, porque sé que le pertenecen a Dios y a Dios puedo confiárselas. Por lo tanto, no necesito preocuparme ni sufrir ningún dolor debido a la separación presente. Yo creo que Dios tiene todo bajo su control porque Él conoce el fin desde el comienzo y sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso se las confío a Él y así me siento completamente libre de cargar con cualquier tipo de preocupación o con cualquier inquietud. Tengo a Dios como mi fuente. No me hago responsable de lo que otros dicen y hacen. Reconozco que ellos están
a Dios. Me agrada la imagen de tener a Cristo siempre presente, siempre ante mí. Así que no me ofendo si la gente me dice cosas desagradables. Me siento protegida, me siento amada y cuidada por Él. Me agrada mucho más el hecho de que puedo asumir la responsabilidad incluso de todo aquello que hago mal. Y no verme como la peor persona del mundo, sino más bien como alguien que se encuentra en un constante trabajo en progreso. Y ese trabajo en progreso, solo se manifiesta o se hace patente a través de las diversas dificultades que se presentan. Es asombroso asimilar ciertas cosas que antes me hubieran vuelto completamente loca o me hubieran llevado a una situación de profunda ira, tristeza o llanto, o simplemente me hubieran deprimido y poder decir, está bien, aquí está, puedo ir y orar, siento esto, estoy atravesando esto y por tanto entiendo que tú eres mi fuente principal. Entonces llegan esos hermosos versículos bíblicos y sus promesas, y al leerlos o cuando me vienen a la mente, esa paz descansa en mi corazón. Así que no hay razón para tomar un camino oscuro bajo ninguna circunstancia. Cuando comprendo que soy un hijo del Rey del Universo, el Dios creador de todo cuanto existe, cuando me doy cuenta de que soy de valor incalculable para Él, cuando reconozco que estuvo dispuesto a sacrificar su eternidad por mí, cuando contemplo el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando veo el dolor y el sufrimiento que estuvo dispuesto a soportar por mí, incluso si yo fuera el único. Y cuando tomo en cuenta la eternidad, que Dios tiene la intención de estar conmigo para siempre y que en ese para siempre tengo una eternidad para aprender, crecer, entender, conocer, hacer y demás. Es decir, simplemente toma lo que alguien puede lograr en 80 o 70 años y multiplícalo por la eternidad. ¿Cuánto vas a alcanzar en toda la eternidad? Es asombroso. Ni siquiera puedes imaginar todo lo que puedes lograr en la eternidad. Dios sabía por lo que estaba pagando, sabía cuánto valíamos y pagó el precio que merecía. Y en eso podemos entender nuestro valor. Hoy me he convertido en una persona capaz de conectar con muchas mujeres, porque mi propia vida posee y comparte las mismas historias de vida que ellas experimentaron. Pero ofrezco algo mejor, ya que el corazón siempre busca ganancia. Así que encontré mi gran recompensa y no pienso dejarla ir.